Tal como les habíamos anunciado, vamos a conversar con Pablo Abdala, subsecretario del Ministerio del Interior. Vaya si hay temas para desarrollar. Pablo, gracias por venir, un placer. Con mucho gusto, Nicolás. Creo que es la primera vez que te entrevisto como subsecretario del Interior. No sé si habíamos conversado alguna que otra vez. Primera vez como subsecretario y aquí. Y exactamente, aquí seguro. La verdad que hay muchos temas para desarrollar, pero hay un tema, hace algunos días publicabas en tu cuenta de Twitter, X, Sí. esta reunión que mantuviste con una alta jerarquía de la Oficina de Narcóticos de los Estados Unidos. Sí, sí. Van a estrechar la colaboración para controlar el ingreso y los controles en el aeropuerto de Carrasco. A ver, tenemos muy buena relación con los Estados Unidos como con otras naciones y países de la región y del mundo, porque lo que me ha quedado claro en este año que llevo de gestión en el Ministerio del Interior, casi un año, es que todo el campo de la cooperación en materia internacional es un campo muy vasto, muy amplio, que la Policía Nacional, nuestra policía, se nutre mucho de él, tanto en términos de asistencia técnica, de capacitación. Con los Estados Unidos, sin duda, hay una relación muy positiva en esa misma dimensión. Y ni que hablar en todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y con el combate al narcotráfico. ¿Viste que ¿Pero hoy... qué donan? ¿Equipamiento? No, en este caso lo que se planteó fue una donación de 2 servidores que van a ayudar mucho en lo que tiene que ver con el trabajo de migraciones en cuanto al control de ingreso de personas, fundamentalmente. Ahora, esto es parte de este camino que está recorriendo Uruguay, que la verdad que hace años que se viene anunciando, de dar los últimos pasos para que podamos ingresar los uruguayos sin visa a los Estados Unidos. ¿Es parte de eso? Yo diría que todo tiene que ver con todo, pero las relaciones no están necesariamente segmentadas. Hay agendas que se nutren de distintos temas y de distintos desafíos y de distintas cuestiones que se analizan y se desarrollan y se impulsan. Ese es un programa en el que también estamos, por supuesto, y que se han venido dando pasos, que todavía no se ha alcanzado la meta, pero estamos camino a que eso se concrete. ¿Pero tiene un horizonte de cuándo piensan que podría darse? No quiero aventurar plazos ni poner fechas, pero sé que estamos avanzando de manera sostenida. No depende solo de nosotros, claro. Esto es un tema bilateral, obviamente. Ahora, en paralelo a eso, hay toda una coordinación que tiene que ver no solo con Estados Unidos. Yo estuve en Santiago de Chile, por ejemplo, hace 2 meses aproximadamente, en una cumbre de ministros y viceministros de Seguridad y del Interior, donde claramente la cuestión del crimen organizado, de la lucha contra el narcotráfico, nos corta transversalmente a todos, y está claro que para tener éxito en el combate necesitamos integrarnos mucho, intercambiar mucha información entre todos los países, no es un tema solo de Estados Unidos. Estados Unidos colabora mucho sin duda, además es notorio que tiene una definición política muy clara de combate a las drogas, y hoy se conoció, tú habrás visto, la noticia de que se va a reforzar la oficina en Buenos Aires, que es la que, desde que la DEA se fue del Uruguay en el año 2019, entre otras cosas por diferencias o por falta de sintonía con las administraciones anteriores en el combate. El Frente Amplio dice que no fue falta de sintonía. Bueno, yo no sé qué fue. Creo que es presumible que algo de eso tiene que haber habido, porque notoriamente el concepto que la administración anterior impulsó, o el que gobernaba la política de drogas del gobierno del Frente Amplio, era un concepto bien distinto del actual. Es decir, se prescindía, o en tal caso no se entendía conveniente o necesario combatir el microtráfico, el narcomenudeo. Supuestamente la ¿El Frente Amplio no combatió el narcomenudeo? No lo combatió, tanto no lo combatió, Nicolás, que por ejemplo suprimió las brigadas antinarcóticos de Montevideo de Canelones. Una decisión absolutamente inexplicable. Supuestamente la situación iba a cambiar a partir del combate al gran distribuidor, ¿verdad? Al gran empresario, al que ingresaba la droga al Uruguay, cosa que tampoco se hizo con eficacia ni se alcanzó en ese sentido el cumplimiento de ningún objetivo plausible o medible. Y por eso se dispararon claramente los grupos de narcotráfico, y por eso se dispararon los homicidios asociados al narcotráfico y toda la violencia que estuvo detrás de él a partir de esos años, 2012-2013. Hay una correlación prácticamente directa entre esas decisiones desacertadas, a mi juicio, y el incremento de la violencia letal asociada a ajuste de cuentas, a lucha de bandas y, por lo tanto, homicidios cometidos como consecuencia de eso, notoriamente. Ahora, Pablo, te llevo la idea y sigo el hilo de razonamiento. Vos estás diciéndole a la gente, para que le entienda, el Frente Amplio dejó de combatir el narcomenudeo, eso hizo pulular, crecer las bocas de venta de droga, y eso llevó a un aumento exponencial de los homicidios. Pongamos que esa hipótesis es válida. Uno debería decir, bueno, entonces en este gobierno que cambió la estrategia, que está combatiendo el narcomenudeo, no puede ser la explicación del aumento de homicidios, como han dicho ustedes las autoridades,
que porque se combate a las drogas aumenta los homicidios. Una de las dos hipótesis tiene una... ¿Me explico? Sí, pero esa no es nuestra explicación de la realidad en la que estamos inmersos. Nosotros creemos que estamos inmersos en una sociedad que está más violenta, que cada vez es más violenta, pero donde la violencia no se explica solo por las cuestiones vinculadas o los temas asociados a la lucha de bandas o al ajuste criminal. Eso explica de los homicidios una parte. Lo reconoce el propio observatorio y lo reconocen estudios académicos que han encomendado el Ministerio del Interior. Pero este gobierno dice que los homicidios vinculados a rapiña bajaron. Sí, sí, por supuesto. Entonces, qué buena una parte, obviamente no es todo, pero una parte de la explicación es las bandas de narcotraficantes se disputan el territorio y por eso hay más homicidios. No. Bueno, pero me parece que esa es una falsa oposición o un falso dilema, no está planteado en esos términos. Que hayan bajado los homicidios como consecuencia de rapiñas no quiere decir que hayan aumentado los homicidios asociados a la lucha de bandas. No, todo lo contrario. Aumentan los homicidios porque la violencia se diversifica y porque tenemos situaciones que antes no teníamos, por lo menos en esta magnitud, asociadas a la violencia doméstica, por ejemplo. Que hablamos mucho de ella, pero ahí hay una causa directa de la violencia letal con consecuencia fatal, con consecuencia de muerte. Los conflictos interpersonales, Nicolás, que increíblemente, los matricidios y parricidios, los menciono porque la semana pasada tuvimos 4 homicidios de estas características cometidos por hijos en el ámbito del hogar contra padres y madres, donde el consumo problemático, ahí sí entra la droga, no en la fase del comercio o del narcotráfico, pero sí en la fase de la demanda y del consumo, genera dificultades muy severas. Yo creo que ahí el país tiene un problema. Y si de combatir y erradicar el narcotráfico se trata, hasta que el país no resuelva, no nos pasa solo a nosotros, le pasa a todos los países, el tema de la demanda y el tema del consumo, que es un tema de salud, no es solo un tema de seguridad, o empieza siendo un tema de salud, difícilmente vamos a tener éxito en lo otro. Se le he preguntado si alguien me siguiera en todos los espacios periodísticos, que espero que por su salud mental no lo tenga que hacer, pero si me escuchan de mañana en la radio, si me mira todos los días en todas las... Esta pregunta se la he hecho a varias personas que saben de materia de seguridad, porque la verdad me interesa saber la explicación de las autoridades y ahora que tengo una jerarquía del Ministerio del Interior me interesa planteárselo. Rosario tiene una dimensión parecida a Montevideo, 1,5 millones de personas, hasta uno va a Rosario y la verdad tiene cosas geográficas muy parecidas a Montevideo. Y Rosario tuvo en el comienzo de este año un grave problema con los homicidios, la inseguridad, el narcomenudeo, las bandas de narcotraficantes que amenazaban a las autoridades. El 2 de septiembre, Rosario, ciudad de la misma cantidad de habitantes que Montevideo y dimensiones similares, anunció un mes sin homicidios. Un mes sin homicidios en una ciudad de 1,5 millones de personas, la misma dimensión de Montevideo. ¿Por qué ellos pudieron y nosotros no podemos? Bueno, a ver, cada realidad es diferente y cada país tiene su propia experiencia y su propia impronta. En el Uruguay vamos a entendernos, nosotros reconocemos que el nivel de homicidios está alto, lo hemos dicho del presidente de la República para abajo, todos lo hemos reconocido, pero también es verdad que si lo analizamos técnicamente o científicamente, se ha cortado o contenido una tendencia creciente que venía de esos años que yo te dije, que empezó en los años 2012-2013, que se disparó en el periodo siguiente, que alcanzó su cenit en el 2018, que fue el año de más homicidios, 423 homicidios en el Uruguay, y que si esa tendencia se hubiera mantenido, porque esto no podemos segmentarlo, no podemos caprichosamente analizar este periodo o el anterior, o sumar los 15 años de gobierno del Frente Amplio y compararlo, es decir, hay que analizar la secuencia, y en esa secuencia los homicidios se contuvieron y en alguna medida hasta descendieron. Ahora, la sociedad está más violenta igual, y en tal caso han ido cambiando las formas o las causas o la etiología, es decir, el origen de la violencia que está detrás. Y en lo que tiene que ver, si es comparable Rosario y Montevideo en términos del impacto del narcotráfico, nosotros al narcotráfico le estamos dando golpes en forma sistemática y puedo avalarlo con números. Hablábamos recién del tema del combate al microtráfico. En términos de desarticulación de bocas de pasta base, hemos triplicado los resultados en los gobiernos del Frente Amplio. En el periodo pasado, años 2017, 2018, 2019, se cerraban 200 bocas por año, 300. Nosotros llevamos 4.000 en el periodo, más de 1.000 solo en el año 2023, por ejemplo, y este año va a tener un comportamiento similar. Porque esa es la diferencia de concepto que hubo. Si lo asociamos o si lo analizamos desde el lado de
procedimientos policiales, allanamientos referidos al combate al narcotráfico, condenados y formalizados delincuentes vinculados al narcotráfico en este periodo con relación a los años anteriores, se ha duplicado, se han triplicado los números. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una decisión política inquebrantable, que se asocia a una presencia y una intervención en los barrios y en las zonas más complejas por parte de la Policía Nacional, de la Guardia Republicana, de las unidades especializadas. Se asocia esto a la inversión en tecnología, en equipamiento, los 4 blindados de la Guardia Republicana, por ejemplo, que antes no existían. La memoria es frágil, y no digo que sea intencionalmente frágil, por condición humana es frágil, y a veces no nos olvidamos cuando en los años anteriores la policía no entraba en todas las zonas y había zonas que verdaderamente estaban controladas por el narcotráfico. ¿Y hoy la policía entra en todos lados? Hoy la policía entra en todos lados y entra y se queda. Porque en el pasado, ¿qué ocurría? Estábamos acostumbrados, ¿te acordás? A aquellos operativos de saturación. Que se ingresaba a un barrio complicado en el horario del informativo en general, cuando los vecinos ya estaban todos avisados, se practicaban 2 o 3 allanamientos y la policía se retiraba. Ahora, como nos pasa ahora en Cerro Norte, con los niveles de violencia que sin duda hubo y hay, y los estamos controlando, y pasó antes en el Marconi, en Villa Española, en la Cruz de Carrasco, donde allí se estabilizó, la policía ingresó, se instaló, y se mantuvo allí durante semanas, Pablo, durante todo el tiempo que fuese necesario. Me quedan 2 minutos y hay 2 preguntas que no quiero dejar de hacerte. Dale. Recién escuchábamos al ministro Martinelli sobre los allanamientos nocturnos. Orsi dice que está a favor de los allanamientos nocturnos, pero no con esta vía constitucional, que el camino era interpretativa. ¿Te sorprenden esas declaraciones? Y sí, me sorprenden y me parecen bastante inconsistentes, porque si la propuesta es buena, si el instrumento es necesario, como todos en algún momento coincidimos que es necesario, porque en el periodo pasado yo fui legislador y el presidente Mujica habló a favor, y el director de la policía de la época habló a favor, y el director de drogas de la época habló a favor, y legisladores del Frente Amplio presentaron proyectos para interpretar la Constitución. Entonces, ¿por qué ahora no? Por la vía que se está siguiendo. La vía es la más transparente, porque hay dudas constitucionales en cuanto a si alcanza con una ley interpretativa, pues las leyes pueden interpretar la Constitución, pero no modificarla. En cambio, ir por la modificación, por el ajuste constitucional del artículo 11, es cumplir cabalmente con la Constitución. ¿Por qué no votamos esto y resolvemos el problema? Yo creo que por una razón política, puramente política, ni siquiera ideológica, de oportunidad política. Yo creo que el cambio constitucional es bueno, es necesario, no es la panacea, no es la bala de plata, pero va a ayudar a que la policía sea un poco más eficiente, un poco más eficaz, no para un uso indiscriminado del instrumento o de los allanamientos nocturnos, para que cuando empiece un operativo o un procedimiento durante el día y a ese operativo lo encuentra a la noche, en el momento en que se identifica que en determinado lugar se están cometiendo delitos y hay narcotraficantes, en lugar de generar esa ventana de impunidad, que es la circunstancia que la policía no puede entrar y los peores delincuentes saben que durante la noche están protegidos y eventualmente se pueden evadir por una azotea, bueno, en lugar de eso entrar y terminar el operativo. ¿Qué va a ser de la vida política de Pablo Audala desde el 2 de marzo de 2025? Porque hasta el 1 de marzo creo que ya todos sabemos. Bueno, y yo diría, Nicolás, que va a ser lo que la ciudadanía dentro de pocas horas o pocos días determine, porque yo soy candidato a la Cámara de Diputados por un sector político del Partido Nacional, por la lista 5. Sí. Que formamos con Valeria Ripoll, con Beatriz Argimón, que ahora se incorporó la senadora Gloria Rodríguez, el escribano Gustavo Borsari y tantos compañeros y compañeras más. Y que bueno, y que el próximo domingo tendrá el veredicto de la gente en cuanto al lugar que nos corresponde. ¿Te gustaría volver al Parlamento? Y soy candidato a la Cámara de Diputados. Yo fui 15 años legislador, tengo mucha vocación parlamentaria. Por supuesto, el pasaje por la administración fue absolutamente apasionante y le estoy muy agradecido a mi gobierno y al presidente de la República por la gestión que me tocó encabezar en el INAU los primeros 3 años y medio y por esta etapa en el Ministerio del Interior. Pero bueno, la 5 realmente es un sector del Partido Nacional que conformamos con mucha ilusión, que lo conformamos además porque Álvaro Delgado nos pidió que lo conformásemos, porque se entendía que había un espacio para ocupar en términos de un sector que no es ni de derecha ni de izquierda, que está abierto al ingreso de ciudadanos de todas las tendencias al Partido Nacional, para eso se hizo, que viene de hacer una muy buena elección interna, a pesar de que llevamos pocos meses en la militancia partidaria, y que no hemos parado de crecer en principio a partir de allí. Ahora, por supuesto, la hora de la verdad la tendremos el próximo domingo y la ciudadanía dirá dónde tenemos que estar. Pablo, te agradecemos por estos minutos. A ti, Nicolás, por la invitación, un gusto.